Estamos esta semana en la Parashá Sab. Continuamos el libro Vaikra con la enseñanza de los Korbanot. De hecho, en esta Parashá se concluye con el tema de los Korbanot y encontramos algo interesante que se trae con específicamente un Korban, el Korban Todá. Esta Parashá nos menciona el Korban Todá, que es un Korban de agradecimiento, y Rashi nos viene a explicar de que este tipo de agradecimiento tiene que ver con que la persona recibió un milagro, recibió ya sea la curación de una enfermedad, recibió ya sea la protección o todo salió bien en un viaje largo donde se cruzó el mar a través de pronto un viaje bastante en esos tiempos en barco, pero también la persona es librada de la muerte. A raíz de estas cosas, dice Rashi, explica de que la persona iba al templo y presentaba un corbán como una manera de agradecer a Hashem por este milagro. También está dicho que en la era mesiánica este corbán va a seguir presentándose. O sea, se van a los corbanot comunitarios se van a seguir presentando en el templo, pero los sabios explican que ya los corbanot personales que llevaba cada individuo, cada judío al templo no van a continuar, excepto el Korban Todá. ¿Por qué? Porque el Korban Todá es agradecimiento y siempre debemos agradecer a Hashem por su infinita bondad, por todo lo que nos provee. En este mismo sentido, los sabios nos enseñan que en la era mesiánica cesarán todo tipo de plegarias, excepto las plegarias de agradecimiento. Así también se aprende de esto con respecto al Korban Todá. Todo esto, el agradecimiento, como dije antes, es por el hecho de que reconocemos constantemente la completa dependencia de Akadosh Baruj Hu, quien sostiene el mundo. Todo lo que existe gracias a Él y todo lo que recibimos es gracias a Él. No podemos darle nada a este mundo a Hashem, a pesar de que hacemos tefilá, a pesar de que hacemos korbanot, son animales que Él mismo creó en el principio del mundo. Entonces, ¿qué podemos darle a Hashem? Dicen los sabios, agradecimiento. Agradecimiento a Hashem. No necesita nada de nosotros, pero hay algo que sí podemos darle y es agradecimiento por su infinita bondad, por las cosas que Él nos provee. Por esta razón se dice que se continúa en la era mesiánica con el Korban Todá. La enfermedad y la pobreza serán cosas del pasado. O sea, en esta generación, en este mundo donde estamos, donde todavía falta la redención, la Geulá, pues tenemos que preocuparnos por cosas mundanas, cosas como la parnasá, la salud, procurar cuidarnos, procurar ir al médico también cuando nos sentimos mal y curarnos. Entonces, estas cosas ya no van a existir, ya va a ser un mundo diferente cuando se dé la redención, cuando se revele la unicidad de Hashem en el mundo. Pero, aún así, se debe dar agradecimiento, y la plegaria solamente consistirá en darle gracias a Hashem aún en esos momentos donde ya no hay todas estas tribulaciones, todos estos sufrimientos que se dan en el mundo como parte de la ocultación de la divinidad y posterior redención. Sin embargo, vale la pena preguntarse, bueno, si en esta parashá encontramos los agradecimientos por los milagros que el individuo percibe, porque obviamente si se enfermó y después ve su curación, es evidente para él que aquí hubo un milagro, que aquí hubo la voluntad de Hashem, es evidente. La pregunta interesante sería, ¿cómo poder agradecer por aquello que no es evidente? ¿Cómo poder agradecer por las cosas que tal vez ni sabemos que están pasando? Los milagros que tal vez no nos enteramos que Hashem hace en nuestras vidas y en la vida de todos aquellos que nos rodean. O incluso más, podemos agradecer entonces por lo que se considera sufrimiento, por las cosas no tan buenas que percibimos en este mundo, las carencias, las preocupaciones, incluso la falta de hijos, el esfuerzo por la parnasá. Todo esto hay que agradecer a Hashem o no, o solamente agradecemos por los milagros y las cosas aparentemente buenas, como si las otras cosas, los sufrimientos no fueran buenos. Es decir, agradecemos a Hashem solamente por los milagros, aquellos donde se nos revela la curación o un milagro de salvar nuestra vida, y no agradecemos por las cosas que se nos consideran o que vemos que son sufrimientos, que son cosas no tan buenas. Con respecto a esto, Altania nos viene a enseñar
en el Perek Havbab, en el capítulo 26, nos viene a traer, en este capítulo está hablando un poco sobre la tristeza, pero exactamente con respecto a la porción de Shevat, del 21 de Shevat, encontramos que los sabios nos ofrecen un gran consejo con respecto a la tristeza que experimenta la persona por las preocupaciones o las carencias en este mundo, por los isurim, por los sufrimientos en este mundo. Entonces, sabio consejo han ofrecido nuestros sabios respecto de cómo purificar el corazón de toda tristeza y rastro de preocupación por los asuntos mundanos. Aun si la tristeza ocasionada por la carencia, aún por ejemplo, la tristeza ocasionada por la carencia de hijos, por la falta de salud, o sea, por tristeza por estar enfermo, que es una de las cosas que menciona Rashi acá, o la parnasá, son cosas de este mundo. Entonces, dicen los sabios, vamos a ver, y el Tania nos enseña, que aún por estas cosas hay que agradecer, porque estas cosas, aunque a nuestra vista, a nuestro parecer, obviamente parecen malas, no existe el mal. Hashem prodiga, todo lo que prodiga Él es bien y existe una razón al final de cuentas positiva o benéfica para el ser humano. Entonces, este consejo está contenido en el bien conocido dicho de nuestros sabios, tal como se recita, que dicen nuestros sabios, tal como se recita una bendición por la buena fortuna, así también se recita una bendición por la desgracia. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos agradecer a Hashem tanto por las cosas buenas y agradecer a Hashem por las cosas que no parecen buenas, por la desgracia. ¿Por qué? Porque la Gemara explica que no es que se recite la misma bendición, o sea, no es que recite la misma bendición por las cosas buenas y malas, sino que está hablando del hecho de ser agradecido aún por las cosas que no comprendemos, cuál es el objetivo que Hashem tiene con nosotros respecto a estas cosas que llegan a nuestra vida. Aún en eso tenemos que agradecer a Hashem, porque el Tania nos va a explicar y nos dice que algunos de los milagros que ocurren en este mundo para el ser humano hacen parte de lo que se llama alma de Icacia, o sea, proviene de lo que se llama alma de Icacia, algo que está profundamente oculto en el mundo espiritual y no se nos revela a nosotros. O sea, son milagros que no comprendemos o milagros que incluso no llegamos a saber que están ocurriendo. Pero también en este mundo ocurren eventos, ocurren milagros, ocurren cosas maravillosas que vienen o provienen del alma de Galia, el mundo espiritual revelado. Significa eso, que cuando una persona se entera de un milagro, como menciona la Torá y como menciona Rashi, de que se enfermó y se curó, pues esto es un milagro revelado, un milagro en el que la persona pudo conocer evidentemente el milagro. Pero, ¿qué pasa con aquellos milagros que vivimos día tras día y tal vez no sabemos que los vivimos? ¿Por qué? Porque nunca nos enteramos. No sabemos de qué nos salvó Hashem en el camino a nuestro trabajo. No sabemos de qué cosas nos salvó Hashem, de qué decretos negativos estaban sobre nosotros y de alguna forma se anularon por algún buen acto que hicimos y nunca nos enteramos que hubo un decreto negativo sobre nosotros. Entonces, estos eventos hacen parte o provienen de lo que se llama alma de Icacia, el mundo espiritual oculto. Son eventos por los cuales no comprendemos, no entendemos y mucho más a veces no sabemos qué pasa. ¿Qué pasa entonces con los sufrimientos? De los sufrimientos está dicho en Masaj Berajot y lo he explicado varias veces, que estos son cosas que a veces llegan a la persona como una manera de espiar pecados o espiar cosas que se tienen que corregir, ya sea de eventos o cosas o actos hechos en esta vida o cosas que vienen de una vida pasada. Así está dicho. Y los sabios en Masaj Berajot, en el Talmud, explican que si una persona, un yehudí, experimenta sufrimientos, tiene que analizar varias cosas. Primeramente, que analice sus actos, que analice si todo está completamente bien, que analice si no ha hecho nada malo, si todo marcha bien. Entonces dice los sabios en el Talmud que si después de que hizo este filtro, después de que analizó y sus actos y revisa y no ha hecho nada, absolutamente nada malo y no encuentra la razón de estos sufrimientos que llegan sobre la persona, entonces debe analizar su estudio de Torah. O sea, si ha abandonado o ha hecho Bitul Torah o no está estudiando Torah como debe, entonces debe analizar su estudio de Torah. O sea, hay que buscar una razón en nuestro acto, en nuestra manera de conducirnos
para entender a veces por qué vienen estos sufrimientos. Pero con el primer filtro, saber si hicimos o no hicimos algo malo, ahí tenemos bastante trabajo para pensar. ¿Ya? Aún así, el Tania dice, Maseh Brajot dice que si aún en el estudio de Torah está completamente bien y revisa entonces su estudio de Torah también y todo está completamente bien, entonces debe entender que son sufrimientos por amor. Así está dicho el Talmud. ¿Qué quiere decir esto? Que Hashem ama a la persona y le quiere recompensar mayormente en el mundo venidero. ¿Por qué? Porque los sufrimientos, como dije, sean para espiar cosas o sea para incrementarnos nuestra recompensa en el Olam Abba. Todo lo que está en este mundo, pues realmente carece de importancia, sino la recompensa en el mundo venidero. Entonces, con respecto a eso, a veces no comprendemos las cosas que sobrevienen sobre nosotros o sobrevienen sobre el mundo, sobrevienen sobre el pueblo. A veces no comprendemos, pero tenemos que incluso agradecer, o en algunos casos retornar en Teshuvah, ayunos, etcétera. O sea, todo lo que se decreta, como vimos en Purim, que se cernía toda una fuerza negativa y un decreto negativo sobre el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel convocó un ayuno comunitario y se logró revocar, se logró cambiar este decreto y todo fue lo contrario, cosas positivas y buenas que llegaron al pueblo de Israel. Entonces, dependiendo de eso, se tomarán las medidas adecuadas, pero de manera personal, de manera individual, cuando la persona experimenta sufrimientos o experimenta preocupaciones o experimenta tristeza por estas cosas no tan buenas en este mundo, por estas cosas mundanas, dice el Rebbe aquí en el Tania, que la solución para que esta tristeza no se transforme en una depresión o en algo que le impida a la persona servir a Hashem con alegría es precisamente agradecer aún por estas cosas que no se entienden, aún agradecer por estas cosas aparentemente malas, pero que sabemos que si Hashem prodiga el bien sobre el mundo, algo bueno hay detrás de todo esto, y cuando la persona se hace consciente de esto, hace las cosas con alegría y se esfuerza como debe esforzarse, pero sin perder su emuná, sin perder sus ganas de seguir su avodat Hashem. Entonces quiera el cielo que cada vez más seamos más agradecidos. De hecho, con el agradecimiento acercamos la redención. Entre más agradezcamos a Hashem por las cosas que llegan a nuestras vidas, sean buenas o malas, acercamos la Geulá.